Buenos días, mis amados hermanos en Cristo. Vamos a meternos directamente a la palabra de Dios porque quiero mencionar una serie de pasajes bíblicos, muchos se relacionan, para introducirme en el mensaje que hemos de tomar en cuenta en este momento. Todas las citas que quiero mencionar están relacionadas con el pasaje de segunda de Timoteo. Los versículos son los siguientes. Segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 15, nos dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Capítulo 3, segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 16, nos dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y finalmente, segunda de Timoteo en el capítulo 4, en el versículo 2, dice la palabra del Señor: que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Al parecer, el apóstol Pablo, el escritor de esta carta, que la dirige a un joven ministro, hijo espiritual del apóstol Pablo, que en este caso es el nombre de la carta, que es de Timoteo. Tal parece ser que el apóstol Pablo tiene una determinación, una decisión directa hacia Timoteo para insistirle que se centre completamente en las Escrituras, que se centre completamente en la palabra de Dios, como ya lo hemos especificado en estos tres pasajes que acabamos de leer, todo centrado en la importancia que tiene el conocimiento de la palabra de Dios y como consecuencia de conocerla, hacia dónde nos lleva, qué beneficio nos tiene, qué beneficio nos da. Y me gustaría mencionarles algo que vi, que leí hace algún tiempo. Habla de dos hermanos enemistados, peleados. El padre de estos dos hermanos en la carne está muy enfermo y está por morir, y quiso dejar bien definida la herencia de sus hijos, y lo quiso presentar de tal manera que quedara estrictamente iguales la herencia de cada uno de ellos. Dentro de la herencia que quería dejar a sus hijos, había un Nuevo Testamento. Entonces, cuando murió el padre, cuando estaban entregando la herencia que correspondía a cada uno de los hijos, cuando llegaron al Nuevo Testamento, pues decidieron partirlo a la mitad, contaron las hojas y exactamente la mitad la partieron y le dieron la mitad a uno de los hijos y la otra mitad al otro de los hijos. Y recalco esto: la Biblia es maravillosa, y en este caso, estos hermanos, cuando estaban leyendo, cuando estaba leyendo el final de la parte del Nuevo Testamento que le tocó, estaba leyendo el pasaje del hijo pródigo. Y cuando terminó de leer, ya no, se quedó trunca el contenido de la enseñanza de la parábola del hijo pródigo. El otro de los hijos estaba iniciando la lectura precisamente del hijo pródigo y siguió leyendo hasta que terminó de leer la historia del hijo pródigo, pero se quedó intrigado porque no sabía lo que sucedió antes de esto. El choque entre la falta de relación y de amistad entre los hermanos era tan difícil que no querían, pero el deseo de conocer exactamente la parte de la historia del hijo pródigo que no tenían, los llevó a juntarse y a decirle, intercambiar el Nuevo Testamento, y ya juntos leían esos pasajes. Y eso los llevó a reconciliarse. Se reconciliaron y vaya, después de tener mucho tiempo de una relación trunca, su relación se restableció y tuvieron una muy buena amistad, se abrazaron y empezaron a tener una relación muy estrecha entre ellos. ¿Qué fue lo que propició esto? La lectura de la palabra de Dios. Y como decía hace unos momentos, la Biblia es maravillosa. Su mensaje llega hasta lo más profundo de nuestra vida. Dios, a través de su palabra, nos transforma de alguna manera impactante. Se nos exhorta a estar preparados en el conocimiento
la convicción y la práctica de la palabra de Dios en espera de la segunda venida de Jesucristo. Voy a pedirles que vayamos a otra cita de la palabra de nuestro Dios. Vamos a Juan capítulo 5, versículo 39. Y vamos a leer este versículo. Dice la palabra del Señor, Juan capítulo 5, versículo 39, dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. La referencia de este versículo es refiriéndose a la persona de Jesucristo. Esa es la esencia del conocimiento de la palabra de Dios. Ir y ser semejantes a la persona de Cristo y conocer la persona de Jesucristo en nuestras vidas. Y eso hace que la Biblia, la palabra de Dios, sea maravillosa en nuestras vidas, en nuestra persona y alrededor nuestro cuando la conocemos. Por el otro lado, cuando no conocemos la palabra de Dios, entonces pues es como el otro lado de la moneda y no hay beneficios en nuestra relación con Dios y de acuerdo a la práctica de la palabra de Dios. Vaya, se los quiero decir de esta otra manera. Si no conocemos la palabra de Dios, entonces no sabemos lo que tenemos que hacer. Tenemos que conocer, y al conocer la palabra de Dios, entonces tenemos la convicción y la seguridad de lo que tenemos que hacer. Es decir, para poder obedecer a Dios, necesitamos conocer lo que Dios quiere que hagamos y finalmente hacer. De cualquier otra manera es desobediencia. Entonces vean lo fantástico, lo maravilloso de la palabra de nuestro Dios. Hace muchos años, en los tiempos de mi juventud, tuve bien, he compuesto muchos cantos y uno de ellos le puse el título de Tu palabra es verdad. Y ahí hago énfasis de las maravillosas experiencias que yo de manera personal había vivido a lo largo de mi lectura de la palabra de Dios. Y ese canto lo refleja. Tu palabra es verdad, tiene como título. Y pues tan solo el puro título lo dice todo. La palabra de Dios es la verdad. Hermanos, ¿qué tanto conoces las Escrituras? ¿Qué tanto ha transformado tu vida? ¿Qué tanto has sentido y has escuchado a Dios por medio de ella? Yo creo que este mensaje es muy importante, es muy valioso y es muy necesario para todos y cada uno de nosotros. La importancia de la palabra de Dios en la vida de todos nosotros. No lo olvidemos. Necesitamos estar preparados en el conocimiento, la convicción y la práctica de la palabra de Dios. Y estos son los puntos que quiero tomar en cuenta en este mensaje de la palabra de Dios. Y bueno, retomando estas palabras, el primero de estos puntos es: necesitamos estar preparados en el conocimiendo de la palabra de Dios. Y esto es muy claro. Las personas que dan resultados, y esto es independientemente de la palabra de Dios, hablando en el sentido general, en las escuelas, en el trabajo, en las habilidades que tenga una persona, el previo conocimiento de lo que uno lleva a cabo, de lo que uno está desarrollando, entre más conoce y entre más lo practica, más eficaz es. Más conocimiento tiene de lo que hace. Entonces aquí recalco nuevamente, necesitamos estar preparados en el conocimiento de la palabra de Dios. Y para reforzar este título, este primer punto, quiero que vayamos a la palabra de nuestro Dios en 1 Corintios, la primera carta a los Corintios, en el capítulo 2, versículos 9 al 11. Es el apóstol Pablo que expresa estas palabras a través de un escrito. 1 Corintios capítulo 2, versículos 9 al 11 dice: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios.
Es importante lo que acabamos de leer. Cuando hablamos de que necesitamos estar preparados en el conocimiento de la palabra de Dios, estos versículos son muy directos en ese sentido. Lo que acabamos de leer en estos versículos nos dicen que Dios lo planeó desde el principio. Todo lo planeó desde el principio para que nosotros estemos conscientes de lo que Dios está planeando en el proceso del desarrollo de este mundo. El proceso del desarrollo de su pueblo, de la iglesia, de todos y cada uno de nosotros. Me llama mucho la atención lo que dice el versículo 9, el primer versículo que leíamos, porque menciona 3 partes importantes del cuerpo y lo refleja de una manera negativa. Estos son los ojos, el oído y la mente. Y culmina con: ha preparado para los que le aman. Y esto lo maneja de una manera positiva. Dice: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombres, dice, son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Qué estoy tratando de decir? ¿O qué nos está tratando de decir la palabra de Dios en este versículo? Que el Espíritu Santo nos ayuda a entender la palabra de Dios. Seguramente mucha gente de los que nos están escuchando en este momento, que no conoce la palabra de Dios, que no conoce a Dios, que no forma parte del pueblo de Dios, simple y sencillamente cuando ha intentado leer las Escrituras, no las entiende. Porque simple y sencillamente la única forma en la que podemos entender la palabra de Dios es a través del Espíritu Santo, que es la que nos instruye y nos lleva al entendimiento de la palabra de nuestro Dios. Y eso es importante. En su palabra, Dios nos dice lo que necesitamos conocer. Es decir, todo lo que Dios reveló en su palabra, lo que conocemos como la Biblia, es lo que Dios nos quiso revelar. Y es lo que necesitamos conocer. Ya cuando estemos en la presencia de Dios, otra cosa será, y que seguramente ahí aprendemos muchas cosas más que no necesitábamos conocer en el aspecto terrenal, pero cuando estemos en su presencia serán esenciales. Pero en este momento, lo que está revelado en la palabra de Dios, lo que está revelado en las Escrituras, es exactamente lo que necesitamos en este momento, en este mundo. Así que, pues los invito a visualizarlo, porque hay muchos grupos que hablan de profecía y empiezan a decir, Dios me ha revelado estas cosas y muchas cosas más que expresan, pero no tiene nada que ver con lo que realmente dicen las Escrituras. Así que en esa necesidad que tenemos de conocer la palabra de Dios, que sea la palabra de Dios, no cualquier tipo de invento de otras personas, de otro tipo de religiosos que nos tratan de engañar con conceptos que no tienen nada que ver con la palabra de nuestro Dios. Y aquí nos vamos a la segunda parte. Dice la palabra de Dios, y eso se encuentra en el Evangelio de Juan, en el capítulo 17, en el versículo 17, dice la palabra del Señor: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. El segundo punto al que quiero llegar es que necesitamos tener la convicción de la palabra de Dios. Una cosa es tener el conocimiento de la palabra de Dios y otra es tener la convicción de lo que es la palabra de Dios. Dice, bueno, obviamente uno nos lo lleva a otro. Si conocemos la palabra de Dios, luego entonces nos da la convicción de poder presentarla, de poder con seguridad expresar lo que realmente nos dice la palabra de Dios. La revelación de Dios es la verdad. Y que lo que nos dice la palabra de Dios es eso precisamente, la verdad. Hermanos, el estudio de la palabra de Dios produce fe, que es un factor importante en la vida del creyente. Dice la palabra de Dios: sin fe es imposible agradar a Dios. En Romanos capítulo 10, en el versículo 17, Romanos 10, 17 nos dice: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Es decir, muchos se preguntan, ¿cómo puedo tener fe? Muchos se han acercado a mí, me dicen, quisiera tener fe, no puedo, no he podido tener fe, pero quisiera tenerlo. ¿Cómo puedo tener fe?
Pues aquí está la respuesta. En este pasaje, Romanos capítulo 10, versículo 17, el apóstol Pablo expresa claramente la fórmula para poder adquirir fe. Dice la palabra de Dios, así que la fe es por el oír. Entonces, para poder tener fe necesitamos oír. ¿Pero oír qué? Sigue diciendo la palabra de Dios, dice, y el oír por la palabra de Dios. Así que, hermanos, si hasta este momento no has podido tener fe, pues aquí está la fórmula. Hermanos, los creyentes podemos proveer enseñanzas, y este es algo que no debemos desaprovechar. Esas enseñanzas, no solamente las que recibimos nosotros, sino como consecuencia de nuestra necesidad de conocer la palabra de Dios, y como consecuencia de ello, tener la convicción de lo que nos está diciendo la palabra de Dios, pues esto nos lleva no solamente a recibir, sino nosotros mismos a dar a otros. Es una secuencia, es una cadena. Y hay que aplicarlo en nuestra vida. Y esto es parte fundamental de las convicciones en la vida de los cristianos, en la vida del cristiano. Y pasamos directamente a la tercera y última parte. Otra necesidad importante en base a la palabra de Dios en la vida del creyente. El tercer punto es el siguiente: necesitamos estar preparados para practicar la palabra de Dios. En el Salmo capítulo 51, en el versículo 17, nos dice: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Necesitamos estar preparados para practicar la palabra de Dios. Sí, necesitamos conocerla, y al conocerla necesitamos tener esa convicción de lo que nos dice la palabra de Dios. Y al tener esa convicción nos permite vivir, practicar la palabra de Dios en nuestras vidas. Y este versículo nos dice algo fundamental, algo claro, algo maravilloso. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. No es que Dios nos quiera quebrantar, sino que Él sabe que a través de este proceso, de estos momentos, llegamos a ser personas más maduras, más capaces, y que podemos vivir, que podemos practicar la vida cristiana tal y como debe de ser. El final del versículo dice: al corazón contrito y humillado, dice, no despreciarás tú, oh Dios. ¿Lo has experimentado? ¿Lo has vivido? Cuando en tu experiencia con Dios, de repente te sientes doblegado, te sientes triste, incluso hasta, podríamos decir, hasta deprimido. Son esos momentos en los que, cuando nos sentimos sensibles, que todo lo que de alguna manera llega a nuestra vida nos hace incluso hasta llorar, es cuando podemos practicar esta experiencia, este sentimiento en la vida del creyente. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. El Señor no despreciará un corazón arrepentido. Hermanos, podemos conocerlo y tener comunión con Él. Y creo yo que estos son los momentos más especiales para poder conocer a Dios. Bueno, lo digo por mi experiencia personal. Estos son los momentos en los que he tenido la oportunidad de conocer más a Dios a lo largo de mi vida como creyente. La santificación. En el proceso de practicar la palabra de Dios, algo importantísimo para ello es la santificación. La santificación del creyente se produce a través de las Escrituras. Es a través de la palabra de Dios en la que podemos también ser santificados, llevando a cabo ese proceso que acabamos de tomar en cuenta en esta porción de la palabra de Dios. Pero seguimos en el libro de los Salmos. Vamos al Salmo capítulo 1. El Salmo capítulo 1, en el versículo 2. Pongamos mucha atención a lo que nos dice la palabra de Dios en este versículo. Dice: oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Y bueno, eso es lo que nos dice el Salmo capítulo 119, versículo 97. Y el Salmo 1:2 dice: sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Estos dos versículos nos dicen datos importantes de lo que hemos estado mencionando. Recalco, el primero dice: oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día está ella en mi meditación. Me gustaría que estos versículos llegaran a lo más profundo de nuestra vida.
Realmente podemos decir, como dice el salmista, estas palabras, y vean la forma de expresión, ¿no? Dice aquí con signos de admiración, dice, oh, cuánto amo yo tu ley. ¿Qué tanto amamos la palabra de Dios? Dice, y todo el día es ella mi meditación. Todo el día estamos constantemente en el conocimiento y la instrucción de la palabra de Dios en nuestra vida. ¿Vives la palabra de Dios de esta manera? La siguiente cita que hemos tomado en cuenta, que es Salmo capítulo 1, versículo 2, dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Utilicemos y tomemos en cuenta ese término, delicia. En la ley de Jehová está su delicia. Es algo muy especial. Así que, hermanos, no escatimemos en la importancia que tiene la palabra de Dios. Necesitamos estar preparados en el conocimiento de la palabra de Dios. Necesitamos estar preparados en la convicción de lo que nos enseña la palabra de Dios. Necesitamos estar preparados en la práctica de lo que nos enseña la palabra de Dios en nuestras vidas. Hermanos, la vida de acuerdo con la palabra de Dios es el secreto de una vida victoriosa. Es decir, yo soy victorioso como consecuencia de todo lo que vivo a través de la palabra de Dios en mi vida. Quiero tomar una cita más en Efesios capítulo 6, en el versículo 13. Efesios 6:13 dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Claro, es muy claro lo que nos dice la palabra de Dios en este versículo, pero más adelante, en el mismo capítulo 6 de esta carta de Efesios, en el versículo 17, Efesios capítulo 6, versículo 17, pongamos atención en lo que nos dice. Dice, y tomad el yelmo de la salvación, y pongamos atención en la última parte de este versículo que dice, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, la espada del Espíritu. Qué comparación tan interesante, una espada. La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. En otra cita nos habla que es la que penetra hasta lo más profundo de nuestra vida, que nos hace ser sensibles delante de Dios. A veces hasta nos duele cuando vemos que Dios nos habla a través de su palabra y nos hace sensibles a su voz. Hace algún tiempo escuché de un personaje muy conocido, de Benjamin Franklin. Seguramente han escuchado muchos respecto a este personaje. En una ocasión estuvo en el país de Francia, en una reunión de personas que odian la palabra de Dios, y no solamente la odian, se dicen ateos. Se tuvo esa reunión en la que invitaron a Benjamin Franklin a compartirles algunas palabras, y en lo que les compartía, lo último que mencionaba fue la grande historia de amor de Ruth y de Boaz. Recordamos esta historia precisamente en el libro de Ruth. Y todos los oyentes quedaron impactados de esta enseñanza, de esta historia de amor. Al grado que la aplaudieron y lo ovacionaron y se pusieron de pie al escucharlo y decir que qué maravillosa historia. Y después de que terminó de hablar, el presidente de este grupo se acercó al micrófono y empezó a hablar. Dice, qué maravillosa historia de amor. Y se dirigían a Benjamin Franklin diciéndole si le podían permitir escribir esa historia de amor, pidiendo la autorización de los que ellos creían era el autor de esta historia. Y a lo que Benjamin Franklin respondió y les dijo, bueno, no puedo permitirles que escriban esta historia. Y sorprendidos dijeron, ¿pero por qué? Es que esa historia ya está escrita. Y está escrita en el libro que ustedes más desprecian, que es la Biblia. Hubo un silencio rotundo en ese momento, pero quedaron tremendamente impactados de las palabras de Benjamin Franklin. Hermanos, la principal razón por la que la gente que no cree en la palabra de Dios,
la gente que está en contra de la palabra de Dios. La gente que se considera ateos porque no creen en Dios y como consecuencia ellos no creen en la palabra de Dios, son precisamente aquellas personas o que no conocen o conocen muy poco de la palabra de Dios. Ahí es la razón por la que la desprecian, porque la atacan. Pero si la conocieras, si tuvieran la convicción de lo que Dios nos dice a través de su palabra y como consecuencia de esto lo practicáramos a viva voz, a viva experiencia personal, pues realmente no nos quedaría otra cosa para especificar que la palabra de Dios es lo más maravilloso en la vida de cualquier persona. Es la información que Dios ha dado a la humanidad en este tiempo. Hermanos, ya que solamente la palabra de Dios es inspirada por Dios y es la única fuente de la verdad, es la máxima autoridad. Y entre más la conoces, más creces. Entre más creces, más conoces a Dios. Y entre más conoces a Dios, más disfrutas de la vida. Y díganme si no, las personas, válgame la expresión, las personas más desgraciadas en este mundo, las personas más infelices, las personas menos queridas en este mundo, en la sociedad, son los que menos conocen la palabra de Dios. Y por el contrario, las que más las conocen, a pesar de ser perseguidos, son las personas de alguna manera más queridas, porque son personas que viven de acuerdo al concepto de la persona de Jesucristo y viven de acuerdo al conocimiento, la convicción y la práctica de la palabra de nuestro Dios. Hermanos, si eres hijo de Dios, necesitas conocer la palabra, porque de nada sirve que seas hijo de Dios y no conozcas las Escrituras, porque son estas las que nos transforman y nos llevan a ser personas de edificación, personas de bendición, personas que reflejan la presencia de Dios. No lo olvidemos nunca, hermanos, y que el Señor nos siga bendiciendo.